pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su mentira, porque ha sido reducido a la existencia de día y de noche, acusada a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan. Palabra de Dios. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles y adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te damos gracias, Señor, de la verdad. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios y alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te damos gracias, Señor, de la verdad. Aleluya, 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 aleluya. Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, como en el ambiente, no solo en Nicaragua, no solo en León, hay muchas ideas raras, convendría hoy aclarar. Y la primera pregunta es: Padre, ¿de verdad existen los ángeles o es un puentecito para niños? El testimonio de la Sagrada Escritura, e incluso hoy en el Evangelio, que Jesús habla de los ángeles, no da pie para pensar que sean un cuento para niños, sino que son una realidad. Padre, ¿existen los ángeles? Sí, existen los ángeles.
Y el 2 de febrero vamos a celebrar al ángel de la guarda, al ángel custodio. Cada uno tiene un ángel particular de él, que le acompaña toda la existencia, incluso antes de nacer. ¿Existe? Sí, existe. Padre, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus puros. Nosotros somos un compuesto de espíritu y materia. Por lo tanto, necesitamos un lugar y un espacio. Las coyunturas espacio-temporales. Los ángeles no tienen materia. ¿Quién hizo a los ángeles? Los ángeles fueron creados por Dios. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? No nos dice la Sagrada Escritura. En todo caso, Dios no tiene tiempo. El tiempo comenzó a existir por la creación del mundo. Padre, antes de la creación del mundo existía ángeles. Habría pie para pensar que sí. El que quiera pensar que fueron creados después puede pensarlo, aunque no aparezca ni siquiera en el relato del Génesis capítulo 1 ni en el relato del Génesis capítulo 2. Son criaturas de Dios. De hecho, lo sabemos, la Sagrada Escritura nos habla que a nosotros nos hizo poco menor que los ángeles. Padre, los ángeles tienen libertad y tienen voluntad, sí, la tienen. Pero a diferencia de nosotros, los ángeles agotan la libertad por un acto de voluntad, es decir, en cuanto escogen libremente servir a Dios. Padre, ¿podría haber escogido otra cosa? Sí. De hecho, al que llamamos Lucifer, que literalmente significa que tiene luz, que antes se llamaba Luzbel, según este relato de la Sagrada Escritura, se rebela contra Dios. En la rebelión más propia de nuestra naturaleza, que es el querer ser como Dios para no depender de Dios, el no querer ser criatura de Dios. Se rebela contra Dios, dice el relato, y entonces Dios envía a uno de sus ángeles, Miguel. Miguel significa quién es más fuerte que Dios, quién puede más que Dios, y en esta forma de relato como para niños, en este encuentro aquel relato como para niños, vence Miguel, no había otra posibilidad, y entonces el que lideraba, el que vanguardizaba la rebelión, cambia de nombre, sigue teniendo luz. Lucifer tiene luz, pero ya no es luz. Y sus partidarios son arrojados a un lugar que Dios se ve forzado a construir. No estaba pensado en su plan primigenio de la creación. Y este lugar se le ha llamado, en este concepto como para niños, se le ha llamado la parte inferior, infierno, que significa lo más bajo. Pierden el cielo, van al infierno. Para el infierno es un lugar, no, no es un lugar. ¿Por qué no es un lugar? Porque los ángeles, siendo espíritus puros, no necesitan un lugar. Es un estado de vivir. Padre, pero los ángeles, hablemos primero de los rebeldes, agotan su libertad, van a su destino inexorable, pero no obstante siguen siendo
totalmente obedientes a Dios. Ya no tienen la posibilidad de desobedecerlo. Padre, ¿saben quién es Dios? Sí sabe. Y en un relato como para niños precioso del libro de Job, el demonio va todos los días ante la corte de Dios a darle cuenta de lo que hace y pedirle permiso para hacer otras cosas. Y en el Nuevo Testamento, los primeros en reconocer que Jesucristo es Dios es precisamente el demonio y los ángeles malos, los ángeles rebeldes. No pueden dejar de reconocerlo, no pueden dejar de obedecerlo, no pueden. Agotaron su libertad de una vez para siempre. Padre, los ángeles buenos, ¿cuántos son? Nadie es capaz de contarlos. ¿Por qué los creó Dios a los ángeles? Los creó por amor. No hay otra razón. En un cuento como para niños, intentando entrar en lo que es inefable, lo que no se puede contar, decimos y atribuimos a ayudante de Dios, pero Dios no necesita ayudante. Dios no necesita ayudante. Si necesitase ayudante, no sería Dios. Pero quiso crearlo por amor. Y en todo el Antiguo Testamento ocupa el lugar de mensajero de Dios. Y la expresión un ángel del Señor o un ángel de Dios expresa una revelación de Dios particular para alguna causa concreta. ¿Qué función tienen los ángeles? Múltiples. En un cuento como para niños, intentando explicar, hemos llegado a decir que hay no sé cuántos órdenes de ángeles y distinguimos entre los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, principados, etc. Querubines, serafines. Lo cierto es que nadie puede contarlo y solo Dios sabe cuántos ángeles existen. En otro tiempo ya se preocupaba de cuántos ángeles podían alcanzar en la cabeza de un alfiler. La verdad es que es empírico, porque los ángeles, reitero, son espíritus puros, no ocupan espacio y no están bajo la limitación espacio-temporal. ¿Cómo hacen los ángeles para conseguirla, para saber la voluntad del Señor? En un cuento como para niños, utilizando nuestro lenguaje humano. Lee directamente en Dios. Algunos se imaginan una especie de telepatía, no es exacto, pero se sabe. Otros incluso, para transmitirnos, porque somos nosotros los que tenemos que entender, nos cuentan encuentros como para niños, incluso diálogos que aparecen hablando en el tiempo y en el espacio. Dentro de esta multitud infinita de ángeles que nadie puede contar, que todos fueron creados por Dios para compartir con ellos el amor. Por lo tanto, se espera que lo más propio del ángel es regresar a Dios, el amor, lenguaje de amor. No porque Dios necesite. Reitero, una vez para siempre agotan su libertad. Los hombres, a diferencia, podemos obtener el perdón del Señor porque no agotamos en un acto nuestra libertad. Y la experiencia nos lo dice. ¿Cuántas veces pensamos hacer una cosa, la comenzamos a hacer, nos arrepentimos, hacemos otra, volvemos a cambiar, luego tenemos en el tiempo y en el espacio diferentes formas de actuar, de pensar? Y el Señor nos llama a una conversión total, a un cambio total, para que al fin aceptemos totalmente su declaración de amor y nos dejemos transformar. Dentro de este universo angélico,
hay tres que en nuestro lenguaje humano le llaman arcángeles, es decir, antiguo, arquén antiguo. Y el propio nombre, siguiendo una línea muy hebrea, el nombre dice la esencia, ¿sí?, qué significa en nuestro idioma. Por eso, cuando a un personaje hebreo le ocurre algo, tiene que cambiar de nombre. Jacob, el engañador, el tramposo, que hasta en el vientre de su mamá peleaba con su hermano Esaú, eran gemelos, para ver quién iban a ser primero, que después le engaña por un plato de lentejas. Cuando pelea contra Dios, ya no se llama Jacob, tramposo engañador, sino que se llama Israel, el que lucha contra Dios. Recuerden, pasa. Encuentros como que si fueran para niños, nos transmiten una verdad o una enseñanza. Pues destacan tres. Miguel, su solo nombre nos recuerda al hebreo del luego quién es más fuerte que Dios, quién es capaz de oponerse a Dios. Nosotros a lo mejor en el lenguaje de la calle, no sé si el de ahorita, pero sí cuando yo era pequeño, era quién anda de bufoncito frente a Dios. ¿Quién? Hay otro muy simpático, Rafael, lo tenemos por acá. Rafael, al traducirlo bien, puede ser Dios cura o Dios enseña. Y en el libro de Tobías se hace presente, acompaña al joven Tobías y le enseña en el camino, en todo el camino. Recuerda que lo mandan a conseguir novio. Le enseña no solo cómo escoger a una buena muchacha, a una buena novia, sino cómo llevar las carencias. Incluso está presente en la luna de miel. Padre, pero es que eso no queda lo que se le ocurra a cada uno, no es mentira. Y esa es perversión de la conciencia. Hay una forma de escalar en cristiano, hay una forma de tener relaciones después de casado, no antes, relaciones sexuales, como Dios manda. Es que entre varón y mujer se permite cualquier cosa, no es cierto. Si soy casado con mi cuerpo puedo hacer lo que me da la gana, no es cierto. Porque tu vida incluso la tenés que administrar según lo que Dios manda. Cuanto más una parte de tu ser que es el cuerpo. Padre, pero es que a mí me dijeron, yo no sé quién te engañó. Nos dice la primera lectura, el engañador. Una de las funciones es de Apocalipsis. Así el dragón, que es la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero. ¿Por qué se desengaña? Una de las funciones del diablo es engañar. ¿Y en qué consiste el engaño? En presentarte a un mal disfrazado de bien o a un bien disfrazado de mal. ¿Qué consigue con eso? Si te presenta un mal disfrazado de bien, que hagas el mal creyendo que estás haciendo un bien. Y si te presenta un bien disfrazado de mal, que no hagas el bien que tienes que hacer, pensando que es malo. Una de las funciones es el engaño. Por eso tenemos que beber de las aguas puras de la revelación de la fe, de la verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Qué otra función tiene el diablo? Ojo. Acusador. El que acusa.
porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. El que piensa que andar de rinconcito de oreja, de como se llame, para ir con el chisme a acusar, está haciendo una función del diablo. Vale, y entonces, ¿qué tengo que hacer cuando veo una mala acción? Me lo dice muy claro el Evangelio. Al que está haciendo mal, llamarle la atención en privado. Se corrige, acepta, bendito sea Dios, ganaste a una persona. No te hace caso, siguen lo mismo, pero vale tiempo también, porque no son actos de magia. No te hace caso, siguen lo mismo, anda 2 o 3 para hacerle ver que está haciendo el mal, que tiene que cambiar. No les hace caso, dice la Escritura, decíselo a la comunidad, nosotros lo leemos, decíselo al responsable de la comunidad. ¿Quién es el responsable de la comunidad? No nos engañemos, es el cura. Más concreto, el responsable de la comunidad es el obispo, cabeza de la iglesia. Y le ayudamos al obispo, los párrocos en forma territorial y los rectores de templo en forma no territorial. Que ejercemos nuestro ministerio con la autorización, con la licencia del obispo, y le tenemos que dar cuentas al obispo de nuestro ejercicio. Y no solo del ejercicio sacerdotal en cuanto a la administración de los sacramentos, sino también de nuestra predicación. Predicamos en nombre del obispo que nos autoriza a predicar como iglesia. No tiene la autorización del obispo que está haciendo cualquier cosa excepto un acto de iglesia. Y no nos extrañe que cuando alguien se porta muy mal, incluso es expulsado del estado clerical y se le suspenden todas las licencias. En casos extremos. En casos no extremos, pues hay suspensión temporal. Y no nos extrañe que si se enseña con la autorización de la Iglesia. Por eso algunos escritores de libros, cuando ya no están transmitiendo la doctrina de la Iglesia, se encarga la Iglesia de decirle: ya no publiques, repensar tu doctrina, porque ya la doctrina, ya tus escritos no reflejan la doctrina de la Iglesia. Y algunos hacen escándalo y dicen no sé cuántas cosas. Somos funcionarios, administradores, que actuamos con la autorización del obispo, luego le tenemos que dar cuenta al obispo. Y el que piense otra cosa, sepa que está fuera de la Iglesia católica. Sea quien sea. Padre, es posible que un obispo, sí es posible. Tuvimos a Lefebvre en un tiempo y tuvimos a otro en América Latina que daba muchos problemas. No habían llevado a circunstancias extremas, por lo tanto no se les había expulsado incluso del estado clerical. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Lo que pasa es que los campos justos se lavan en casa y no hay que dar detalles de todo lo que hicieron para aplicarle la pena. ¿Qué más decimos de los ángeles? Además, San Rafael le enseña a Tobías cómo hacer un remedio para curar la ceguera de su padre Tobías. De ahí viene el Dios cura, pero es toda la enseñanza que hace en el caminar, en el acompañar, sin que Tobías sepa que el otro es un ángel del Señor. Al final lo revela. ¿Qué otro arcángel, qué otro ángel ha tenido un puesto de destacarse? Gabriel.
Gabriel significa Dios avisa, Dios transmite. ¿Por qué? Y fue el encargado de llevarle el anuncio a María, la Virgen, de que iba a ser la mamá de Jesús. Que tampoco se le impone Dios a María. En el diálogo precioso es la oferta, en el plan de Dios está Él. Y la respuesta de María es: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La aceptación voluntaria de este plan de Dios. A diferencia de María, que fue fiel a grado sumo, por eso la Virgen, a grado sumo. Y en vista a su aceptación, fue liberada incluso del pecado de origen. Nosotros, a algunos momentos somos fieles, pero la inmensa mayoría, en cosas chiquitas o grandes, como que le vamos diciendo a Dios: no, no quiero. ¿Y por qué voy a ser yo y no el otro? Escoja mejor, Padre, al otro, no me pongan. Es decir, no al Señor continuamente. Hoy lo celebramos a usted, pero celebramos toda la realidad angélica. Padre, en el Nuevo Testamento, ¿por qué se oye tan poco hablar de los ángeles? Que están presentes ciertamente, son los que anuncian a los pastores el nacimiento del Salvador, un anuncio al pueblo de Israel, a la gentilidad de la estrella, que anuncia el nacimiento del Salvador y que guía hasta la presencia de donde está Jesús. Es un ángel el que convence a José en sueño de que tome a María su madre. Es un ángel el que le dice que tienen que huir hacia Egipto. Es un ángel el que le dice que ya pueden regresar. Es un ángel el que conforta a Jesús en Getsemaní, en la oración en el huerto. Son ángeles los que le dicen a María y después a los apóstoles: ¿por qué buscan entre los muertos hasta aquel que está vivo resucitó? Pero además, si en el Antiguo Testamento ni siquiera podía pensarse en Dios, ni siquiera imaginarse, en el Nuevo Testamento, siendo Jesús la imagen del Dios invisible, comenzamos nosotros una tarea muy especial. Nosotros de carne y hueso, nosotros que no somos perfectos, que nuestra función para con los demás tendría que ser como de ángeles del Señor. Más que algunas veces, en vez de hacer de ángel bueno, hacemos de diablito. Padre, no está exagerando que nuestra forma de actuar para con los demás es como de un ángel del Señor. La verdad que no. San José de Carazán le dice a sus religiosos que tienen que ser como ángeles del Señor en la misión de educar a los niños, a los jóvenes. Y le dice a los colaboradores que tienen que ser colaboradores de la verdad, por lo tanto es una función como de ángel. Tanto que andamos buscando definir qué cosa es el maestro, la maestra, el profesor, en la definición preciosa que hace José de Carazán hace más de 400 años, es cooperador de la verdad. Jesucristo es la verdad, y tendría que sentirse realmente ángel del Señor. Para sentirse ángel, tendría que pedir primero permiso al Señor, hacer exactamente lo que el Señor le dice y regresar a dar cuentas al Señor. O aquel el Señor ha puesto para facilitarnos ese pedir permiso y entregar cuentas. Padre, pero es que nuestra primera lectura fue de Apocalipsis.
Apocalipsis le llama a los obispos ángeles. Ángeles, enviados del Señor, transmiten la voluntad del Señor, guardan a una cierta parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, bajo sus alas, bajo su protección, intentando llevarla hacia el Señor. No le gusta mucho a los obispos esta terminología, pero está en el Apocalipsis y es propia. Luego nosotros tendríamos que ver al obispo como un ángel del Señor. ¿Y cuántas veces? Y lo decimos espontáneamente, hay personas que sirven para nosotros como ángeles. Estamos en una situación especial, desde que se nos cayó algo al suelo y no hayamos cómo, y alguien aparece a ayudarnos y le decimos especialmente: tú eres como un ángel para mí. Por lo tanto, no es exagerar que nosotros en nuestra relación con los demás nos consideremos como ángeles del Señor. Pero cuidado con inventar, cuidado con no ser fieles a lo que nos dice el Señor, y cuidado con querer quitarle la libertad a otra persona. Cuidado con usar la fuerza o la violencia. Los ángeles transmiten, no quitan libertad, no chantajean y no dicen mentiras, ni andan acusando al otro. Con esto vemos cómo con facilidad dejamos salir la faceta de ángel que hay en nosotros, pero cuántas veces dejamos salir la faceta de diablito que también hay en nosotros, que estoy hablando como para niños. Padre, ¿y entonces qué hacer? ¿Qué hacer? Reconocer que no somos dioses. Pedirle al Señor: Señor, decime qué es lo que deseas que haga. Y para no caer en subjetividades, la oración voy a tener después. Es el encargado del discernimiento, de saber si lo que yo estoy sintiendo como venido de Dios, realmente venido de Dios, nace de mi propio natural, o es una tentación del diablo. ¿Y quién va a hacer eso para mí? La familia religiosa, su superior. En los laicos no es el jefe y coordinador del grupo de movimiento, sino es su párroco, en primera instancia. Su párroco o el rector. Y si es algo que va más allá de los límites de una parroquia, el obispo. Padre, ¿y por qué no es el coordinador, el jefe, el conciliario? Porque todos los movimientos, los grupos, son estructuras intermedias entre la familia y la parroquia. Lo repito, todos los grupos, comunidades, etcétera, 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 son estructuras intermedias entre la familia y la parroquia, o es parte de una estructura parroquial. Luego, no pueden estar sobre el párroco. Y es cierto que una de las tentaciones de los movimientos, de los grupos, etcétera, de creer que están sobre el párroco, sobre la parroquia, pero no lo están. No lo están. Y por eso también tienen que convertirse los grupos, los movimientos, y regresar a lo que les ha probado la autoridad de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia. Padre, si estoy en una parroquia
Soy ayudante del párroco, ayudante, pero decide el párroco. Lo digo porque de vez en cuando salen tantas majaderías, tantas tonterías, tantos inventos que más bien surgen del diablo que del Espíritu Santo. Me dijeron de lo que anda la Virgen de León, que qué escándalo, que a la Virgen la pusieron de blanco cuando es qué escándalo que se la pusieron, no le pusieron los palitos para que se vea extendido el vestido y qué. Estas funciones son de diablo, de engañar, y hay que decirlo con toda la claridad, de engañar, de poner pleito. A ver que te diga alguien quién recibió un curso de Dios o de un arcángel de cómo hay que vestir a un santo. Y que no inventen, padre, que hace falta estética, sí, o que hay colores que son, si no es desfile de moda, ¿cómo se llama? Pasarela. No es pasarela, no es juego de vestir muñequitas. Y el que salga de eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, va a venir del engañador. Hay muchas cosas en el ambiente. No nos dejemos envolver del diablo. No nos dejemos engañar del diablo. Padre, ¿cómo hacer para aclararme? En primer lugar, ir al catecismo, por el amor de Dios. Y para los que me comienzan a decir tonterías, yo tengo que creer lo que aparece en el credo, sin que invente más. Tengo que hacer lo que me dicen los mandamientos, sin inventar más. Tengo que esperar lo que está contenido en el Padre Nuestro, sin inventar más. Y la muestra de este vivo son los sacramentos, que son 7, y los sacramentales. Y son los grandes capítulos del catecismo. Padre, que a mí me dijo no sé qué, mejor se quedara callado. En primer lugar, no sea que alguien los ponga en evidencia y hable de las intenciones inconfesables que tiene con echar cizaña. Y la cizaña no la siembran los ángeles del Señor. No la siembra. ¿Y qué va a sembrar? El diablo y sus partidarios. Padre, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme fiel al Señor. ¿Cómo hago para saber que estoy en la fidelidad? Mi vivencia con el párroco, con el obispo. El párroco es cuando que está unido al obispo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.